Bienvenidos a este podcast, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Yo soy Karinely Garza, yo soy psicóloga y estoy aquí compartiendo con mi amiga y colega Yosel Tobías. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Mi nombre es Yosel, como mencionó Cari. Soy psicóloga y numeróloga y estamos felices de poder presentar a otra nueva invitada. Así es, hoy traemos un tema que realmente es muy importante. Es el tema del duelo. Trajimos una experta, es una psicóloga y ahorita más adelante la van a conocer. Comenzamos. Bueno, pues estamos aquí con nuestra invitada, Mónica Garza. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué Gracias bueno. a las dos por tenerme invitada. Cuéntanos, Moni, ¿cuál es tu trayectoria? Mira, yo estudié psicología hace 50,000 años, como podrán ver. Les digo que cuando me gradué de psicología, bueno, yo doy cursos y demás, entonces siempre les platico que cuando me gradué todavía se creía que las neuronas no se regeneraban. Ajá. Entonces, como imagínense hace cuánto me gradué. Sí, yo soy psicóloga, luego estudié una maestría en terapia breve, luego estudié una maestría en liderazgo positivo y en el transcurso ahí de la vida estudié también tanatología, desde dos enfoques diferentes. Un enfoque más enfocado en pues, el sufrimiento y lo que es el estudio de la muerte, y otro enfoque que está más enfocado en todo lo que nosotros hacemos y más orientado a lo positivo. Entonces, y pues en ese inter muchas cosas que irán saliendo ahí de repente con ejemplos. Y por lo general es algo que se vive el día a día, o sea, hay duelos tanto pequeños como a lo mejor algunos más profundos, pero es algo que pues todos vivimos, no tiene que fallecer específicamente un ser querido para poder vivir un duelo, ¿no? Exactamente, o sea, yo viví un duelo hace 2 semanas porque perdí mi saco favorito. Y de verdad me puse a llorar. Es que sí, hay duelos Sí. de todos niveles. Era el saco, ya sabes, que no se arruga, siempre ando en aviones, camiones y demás. Oye, y pues el saco que no se arrugaba y pues se me perdió. Entonces sí sufrí. Oh. Y así, pues con cualquier cosita, digo, parece una soncera un saco, ¿no? Como que quién va a llorar por un saco. No, pero sí, son Pero- pérdidas. Pues Pero sí, ¿qué al final. significaba el saco, no? Claro, significaba no planchar, amiga, y verme decente. Pero bueno, ya otro saco vendrá. Entonces sí, justo lo que dices, ¿no? Vivimos duelos todos los días, desde que no sonó la alarma, entonces no alcancé a peinarme como quería, desde que no me tomé la medicina y me voy a sentir no tan bien como yo quería. O sea, creo que vivimos en un mundo donde hay muchos duelos y están los duelos muy, muy, muy grandes. Claro. Como dices, por el fallecimiento de alguien. Ahorita en nuestro país con las desapariciones, secuestros y todo, pues también vivimos otra clase de duelos, como por la pérdida del trabajo y demás. Así De la es. pareja, claro. Sí, ahora sí que de todo. Es más, cuando nos cambiamos de casa, aunque Son nos cambiamos duelos. a una casa que nos guste, que esté más bonita, que está nueva, pues es el duelo de dejar todo atrás, ¿no? Entonces, Claro. pues ahora sí que la vida está llena de pérdidas y quisiera enfocar, hay una definición de pérdida que me gusta mucho. Si ustedes buscan en el diccionario y así se pueden buscar la palabra pérdida, ¿qué significa? Dice literalmente algo que estaba y ya no está. Entonces yo creo que desde ahí ya podemos partir en qué significa el duelo, qué significa la pérdida y en qué contextos los podemos vivir y aplicar. Ok. Moni, las etapas del duelo. Cuéntanos un poquito. Híjole, es todo un tema, todo un tema con las etapas. Las etapas, pues bueno, son las propuestas por Elizabeth Kubler-Ross. Ella, pues bueno, fue pionera en estos temas y ella empezó investigando y siguiendo y atendiendo y sufriendo, ¿verdad?, con personas que tenían una enfermedad terminal, y ahí es donde ella empieza a ver, oye, existe todo esto, ¿no? Entonces, las etapas, pues lo que se dice es que son 5, pero ahorita esta segunda versión de tanatología que estudié, por eso dije, estudié 2, está la tradicional que es la de las etapas, y en esta otra no decimos que no existen las etapas, simplemente que es posible que yo no viva las etapas, o que en el duelo que yo estoy viviendo me puedo Sea sentir distinto. muy deprimida
pero no quiere decir que voy a seguir a la otra etapa o que ya me brinqué una o algo. Que no es lineal. No es lineal. Y no es siempre. O sea, no es siempre, y puede ser que yo no siempre. No entraste en negación con lo de tu saco. No, me deprimí luego. Y ya te llegó la aceptación. La negación fue, alguien lo tiene que regresar, porque fue en un congreso. Te dije, alguien lo tiene que regresar, y pues no, nadie lo regresó. Nadie lo regresó. Pero sí, efectivamente, o sea, tenemos la creencia de decir, ay, vamos a entrar en las etapas, ¿no? Y bueno, déjame las menciono. Claro. Es la negación, precisamente la primera, no la primera, una de las primeras. La segunda es esta etapa de enojo, rabia, confusión. Me gusta mucho, en inglés se llama como numbness, pero es como una niebla, como que tengo el cerebro todo neblinoso, numb, asonsado, y se ve como que no puedo pensar. Como que de esas veces que no puedes pensar, que no captas las cosas. Yo a veces eso lo explico como estoy en medio de un bosque y no puedo ver solo puedo ver la salida, solamente veo los troncos de los árboles que está no aquí. Veo. Sí. Entonces el cerebro está todo confundido y está todo hecho bolas y no podemos pensar. Al rato, recuerden platicar lo de la chava que quería controlar la lluvia. Okay. Para ver ese ejemplo. Luego sigue la etapa, ahora sí, de tristeza, que entramos como en una tristeza muy, muy profunda, que nos ponemos a veces como que no me quiero ni parar de la cama, yo no me quise bañar y demás. Luego viene la etapa del regateo, de por qué a mí, la típica pregunta de por qué le pasan cosas malas a las personas buenas, Claro. que ya existe un libro, por cierto, que se llama así. Y en esa etapa del regateo, y probablemente lo han vivido y lo han escuchado, es donde queremos hablar de la situación muchas veces. Oye, si perdimos al ser querido, quiero hablar del ser querido todo el tiempo. Quiero contar historias del ser querido y te quiero enseñar fotos del ser querido y demás. O hablar de mi salud. ¿Ok? O sea, queremos estar hablando constantemente de eso que perdimos. Y ya luego viene la otra etapa que se llama aceptación, que ahí sí, yo no sé qué significa aceptar. No es cierto. Todavía no llegamos a ese. Bueno, sí, porque ya me puse a buscar sacos nuevos. Bueno. No, pero la aceptación, más que decir ya lo acepto, quizás nunca llega a una aceptación al 100, o nunca vamos a decir, ay, sí, qué bueno que me pasó, lo acepto. Pero yo más que aceptación le llamo, ya aprendí a vivir con. Como resignar. Fíjate que no me encanta esa palabra porque en mi cerebro está connotada como negativo. Como ya me resigné, pues ya que. Victimizar. Sí, como que yo la veo desde ese enfoque. Entonces, de hecho, cuando doy un pésame o cuando algo, jamás digo pronta resignación. O sea, más que nada digo, a ver, que te acompañe el amor en el camino, o que te sientas bien acompañada, apapachada, abrigada, porque no sé en qué momento llegamos a esa aceptación. Digo que ya es cuando ya seguimos con nuestra vida. Y hay una sexta etapa que le agrega Kubler-Ross, que es el encuentro del nuevo sentido. Wow. Que ahí es donde ya me pesco lo positivo y de ahí salimos. Entonces, me encanta el nuevo sentido, que lo podemos ir trabajando desde que la gente llega con nosotros, pero pues no es tan fácil decir, imagínate tu nuevo sentido ahora. No, tiene que ser un proceso, ¿estás de acuerdo? Es un proceso y como les digo, de repente te vas a despertar un día y vas a decir, ya, como que ya vi esa luz, ya vi el caminito, ya vi que quiero que pase, ya vi a dónde quiero llegar, y ahí es donde podemos empezar a construir nuestro nuevo sentido. Sí, o sea, no es algo que te digo, me voy a poner a escribir a ver cuál es mi nuevo sentido. Híjole, probablemente haya personas que sí lo logren de esa manera, pero en mi experiencia es muy complicado que lleguen con tanta racionalización a ese nuevo sentido, como que cae una idea y luego ya lo racionalizan y ya lo pueden construir. Entonces, siempre que llega un paciente nuevo, les muestro el cuadrito de las etapas. Ahí tengo en mis redes un cuadrito y siempre les muestro el cuadrito, que no es un cuadrito, es un diagrama. Es un diagrama.
Entonces les digo, si tú notas o estás sintiendo algo de esto, no te va a pasar nada, es natural. Es parte. Sí, es parte de, no estás enloqueciendo, porque ese es un comentario que supongo que lo han vivido ustedes también, ¿no? Claro. Es que estoy enloqueciendo. Y les digo, a ver, platícame cuál es ese enloquecimiento que traes, ¿no? Y pues resulta que es ese movimiento emocional, ¿no? Que me despierto bien y luego me enojo y luego volteo y le grito la foto y luego, y así, entonces no es locura. Ese es el proceso natural. Entonces, a ese proceso se le llama normalización. Y ya le estás diciendo, si sientes esto, pues it's okay not to be okay, ¿no? Y está bien, Claro. y no te va a pasar nada. Y ahí es donde empieza, yo creo, el trabajo tanatológico. Moni, porque también preguntan mucho en sesión, ¿cuánto tiempo dura un duelo? Ajá, o sea, realmente yo sé que no hay un tiempo así Sí. específico, Lo Sí, que sí, la sí. persona necesite. Sí. pero ¿cuándo sabemos cuando es un duelo sano y Ajá. se convierte en uno patológico? Mira, lo que yo les digo, el mito más grande es que dura entre 6 meses y 2 años, ¿no? Y probablemente cuando hemos leído o hemos escuchado algo, tenemos esa creencia, ¿no? Y los pacientes llegan y te dicen, es que ya voy en el mes 4 y me sigo sintiendo muy mal. Híjole. Entonces, es un mito eso de 2 meses de 4 meses a 2 años, no hay manera de tiempo saberlo. específico. También otro mito de lo del tiempo que dicen es que ya estaba enfermo, entonces ya sabías, entonces duele menos. Que estuviste, se me fue la idea, pero viviendo el duelo dentro del proceso. Por ejemplo, un divorcio, una separación, estabas viviendo el duelo ya dentro del matrimonio antes de, por eso, cuando ya te separas o te divorcias, duele, claro que duele, pero duele menos. ¿A eso te refieres? Sí, o que te dicen, pues es que ya estaba muy enfermito y muy malito y pobrecito, entonces ya no te duele tanto. Híjole, creo que Claro. Es que implica otro tipo de duelos. son otros tipos de duelos, como bien dice Cari, ¿no? Oye, yo ya decidí que no quiero seguir en esta relación. Empieza el proceso de duelo mientras sigo en la relación, ¿ok? Y luego o tratamos de arreglar o no tratamos de arreglar o veto a saber qué hacemos. Pero sí hay un proceso de duelo, no es que ya me divorcié, ya me liberé y no tuve duelo. No, claro que no. No, sino es todo un proceso, igual en la enfermedad, igual. Entonces el tiempo, ya sabemos, ¿no? La frase que dice que el tiempo lo cura todo, ¿no? Y que todo el tiempo lo dirá y el tiempo sanará. Y yo siempre les digo que sí, el tiempo, pero haciendo. No el tiempo tirada en mi cama, como me dijo una vez una alumna, aquí estoy mis tirada viendo donde se junta la pared con el techo. Eso no nos va a llevar a nada, ¿no? Exactamente. Eso no nos va a llevar a ninguna resolución. Trabajando. Entonces hay que trabajarlo. Y también creo que es muy natural sentir días que son devastadores. Y hoy no me quiero ni levantar, ni quiero ir a trabajar, ni te quiero ver, ni quiero platicar contigo. Pero mañana sí. Claro, se vale darte tu tiempo. Claro, se vale. Pero tampoco. O sea, lo que yo les digo, a ver, si tienes 2 días de decir, hoy no me quiero bañar, no quiero comer, no quiero hacer nada, va, nadie se va a morir en 2 días. Pero si ya van más de 2 días y ya ves que esa emoción ya es incapacitante para tu vida, ahí sí ya hay que hacer algo. A ver, puedes pasar meses. Fíjense, el otro día una paciente me preguntaba y me decía, amiga, su mamá falleció en diciembre. Y yo hablé con ella como la vi en marzo. Ya ves, los pacientes cuando tienen una pérdida muy grande te dejan de ver porque como que tienen miedo de que los vas a interrogar. No hagan eso. No los vamos a interrogar, no los vamos a presionar. Entonces me dejó de ver un rato y luego regresa conmigo y me dice, pues es que no sé si estoy bien o estoy mal. Y yo, ¿por? Pues porque sigo llorando mucho. Y yo, ok, pero ¿qué tanto estás llorando, no? O sea, siempre lo primero que checo es el autocuidado, ¿no? Claro. Te estás bañando, estás durmiendo, estás comiendo, estás todo, sí. Estás trabajando, sí. Estás cuidando a tu hijo, sí. Entonces, pues no pasa nada. O sea, creo que es muy natural llorar a nuestra mamá. Claro. Sí. ¿Y cómo sería con alguien que, por ejemplo, acaba de pasar por una pérdida grande, pero no quiere tocar el sentimiento y se la pasa Evadiendo. como evadiendo, ¿no? O sea, Creo que también es natural.
sí, Sí. más tarde que temprano te alcanza. Claro, no, y siempre nos va a alcanzar, y si no me alcanza de manera consciente, me va a alcanzar en forma de un alcoholismo, me va a Claro. alcanzar en forma de ya bajé 50 kilos y no me di cuenta ni cómo, nos va a alcanzar de alguna manera, ¿no? Con una gastroenteritis terrible, Claro. o sea, pero me va a alcanzar. Aquí es, yo sí siempre recomiendo, déjalos un ratito, déjalos que vivan, obviamente vigilados y cuidando ese autocuidado y demás. Y mientras veas que pues es nada más así, que de verdad no quieren hablar algo, déjalos tantito. Pasan 2 semanas, pasan 3 semanas y no quieren, ahí sí ya hay que intervenir. Por ejemplo, alguna vez hace muchísimos años me tocó ver a una persona que eran muchas hermanas y había fallecido el papá y llevaban creo que 2 años con la urna del papá en la bolsa y lo llevaban a todos lados. Y decían, voy con papá a apagar la luz, y voy con papá a apagar no sé qué, y voy con papá a misa. Entonces, pues obviamente tantos años teniendo esas conductas, pues ya nos está hablando de que algo no está bien ahí, Claro. y que hay una negación, Sí, ¿no? claro. Entonces creo que es muy natural querernos despedir de la ceniza. Digo, estamos haciendo mucho de muerte, ahorita nos salimos de ese tema, pero es natural tener ahí las cenizas, es natural poner un altarcito, es natural llorarle, abrazarle, darle un beso, todo eso es natural, ¿no? Es parte de... Es parte de... Sin embargo, luego hay que seguirnos moviendo aunque estemos tristes. Claro. Que ahí ya se conecta con la resiliencia, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen que, o me preguntan de que, a ver, pues es que ¿cómo sé si soy resiliente? Y yo, hijita, ya estás, o sea, ya eres, ¿no? Ajá. Si me estás preguntando, ¿soy resiliente? Pues ya eres. Claro. Si estás tirada en tu cama, también eres resiliente, pero tenemos que hacer algunas estrategias para sacarte de ahí, ¿no? Entonces sí, pues hay muchos mitos. Ok. Moni, ¿qué técnicas, qué enfoques recomiendas para trabajar el duelo? Híjole, creo que ahí son muchos y pues bueno, creo que las técnicas más sencillas dentro de lo sencillo, más prácticas, para no llamarles sencillo y darles esa connotación de a lo mejor no es significativo, es inteligencia emocional. Lo primero que hay que enseñarles a los pacientes es a poder identificar qué estoy sintiendo, ponerle un nombre y ya poniéndole ese nombre de lo que yo estoy sintiendo en ese momento, gestionarme y moverme de ahí. Si yo, como dices, estoy bloqueando, pues va a llegar un momento en que algo me va a dar. No sé si vieron Friends. Hay un capítulo donde Mónica, todos la conocemos, que es bien ordenada y bien limpia y que tiene el depa hermoso, Yo no vi Friends, pero... Bueno, te lo platico. Es una chava que tiene TOC, Okay. y tiene todo el departamento hermoso, pero hay un closet que nunca abre. Y cuando se casa y llega su esposo a vivir ahí, le está friegue y friegue, ¿no? Y que calla ahí. Y él hace todo lo posible hasta que vaya a abrir el closet. Y resulta que dentro del closet había un mugrero. Okay. O sea, todo lo que ella no quería en su casa lo tenía ahí adentro del closet, ¿no? Y lo abre y casi se cae todo encima. Entonces así son las emociones, ¿no? Si nosotros le vamos poniendo, está todo el mugrero hecho bolas. Entonces, yo como parte de las primeras sesiones es lo que trabajo, ¿no? A ver, ¿qué te voy a enseñar? A poder identificar qué estoy sintiendo. Hicieron una investigación bien padre en Daniel Goleman. Invitó a personas a meterse a estos tubos de resonancia magnética para ver el cerebro en acción. Al principio no descubrió nada nuevo, descubrió que la amígdala es la primera que reacciona y se pone como loquita y de ahí todo el sistema límbico, ¿no? Hasta ahí no hay ninguna novedad. Okay. Luego les pusieron un video, varios videos que generaban emociones intensas, como ansiedad, enojo, frustración, tristeza y demás. Y estaba la amígdala como loca. Y luego él les preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? Y en el momento en que ellos le decían ansiedad, tristeza, enojo, coraje, frustración, lo que estuvieran sintiendo, en automático la amígdala empezaba a disminuir su velocidad. Okay. Entonces por eso para mí es muy importante. Que reconozcan eso. Exactamente. Que tú me digas, estoy furiosa. Claro. Bien. No te voy a preguntar el chisme. Me encanta el chisme, pero si no me lo quieres contar no pasa nada.
pero sí cuéntame que estás furiosa. ¿Por qué? Porque automáticamente empieza ese proceso de autogestión emocional nato que tenemos. Entonces, eso es parte de lo primero de las primeras herramientas, aprender a monitorearnos, que dentro de esto, pues hay dos maneras de hacerlo para más fácil. Está toda la teoría de Paul Ekman. ¿Alguien le suena Paul Ekman? Paul Ekman, si ven la película intensamente y se quedan hasta el final en las letritas, dice "Thank you, Dr. Ekman". Okay. Porque intensamente está basado en la teoría de las emociones de Paul Ekman, ¿no? Tiene ahí una parte de su, no nada más en él, pero una gran parte está basado. Y él precisamente dice que todos los seres humanos experimentamos una línea base de emociones. Okay. Entonces son 6, no 7, son 6. Ámate. ¿Mande? Ámate. No sé. Es alegría, miedo, Tristeza. sí, tristeza, angustia. Y afecto. No, Enojo. no, sí es enojo, pero también el desprecio. El desagrado. desagrado. Sí, el desagrado. Entonces todos experimentamos esas emociones y la sorpresa, el asombro. Claro. Todos experimentamos esas emociones y son las naturales. Entonces, si no tienes contexto y lenguaje emocional y no reconoces ni qué, y eres de las, siempre les digo, si eres de las personas que me contestas, ay, me siento quién sé cómo, o ay, Me siento bien, estoy bien. Sí, o bien. Es X. Sí, o aquí sobreviviendo. Claro, eso no son emociones. Exacto. Ujú. Entonces, les digo, cuando menos las 6 de Ekman, apréndetelas, reconócelas, vívelas y explícalas y tu cerebro va a entrar en acción. Si queremos ya profesionalizarnos un poquito más, está toda la teoría de Ruler de Yale, Ujú. de Mark Brackett. Ellos tienen un cuadrito fregón de 100 emociones bien mapeadas. Sí, hay bastantes. Sí, De hecho, como yo les digo a mis pacientes, es como los colores. Los colores primarios son estos, las emociones, con etiquetarlas primarias son estas que son las más importantes y después de ahí ya se derivan todas. se derivan todas. Entonces, a mí no me interesa, o parte de esta conciencia, no es aprende a decirme que te sientes melancólica. Nada más dime, estoy triste. Así es. Entonces, o sea, están las emociones básicas, que ya con eso, cuando es una persona que no tiene ese lenguaje emocional, ya con que te diga 6, ya la Con hiciste. eso. Y eso le va a ayudar bastante en el proceso de duelo, porque entonces si yo hoy amanecí frustrada porque me quitaron mi casa, porque ya no tuve cómo pagarla, y ese es el duelo que estoy viviendo, bueno, ¿cómo voy a manejar la frustración? Y ya le enseñamos técnicas de manejo de frustración. O ella ya aprendió que cuando se siente frustrada le gusta salirse a correr o le gusta gritar en la almohada, que eso es parte de la inteligencia emocional, ¿no? Como Identificar. recursos, ¿no? Sí, saber qué me sirve a mí, porque a lo mejor lo que me sirve a mí no te va a servir a ti. Claro. ¿Ok? Claro. A lo mejor a mí me funciona muchísimo salirme a ver el cielo y quedarme ahí 5 minutos, pero Cari necesita ir a abrazar un árbol, ¿ok? Y tú necesitas ir a tomarte una coca, no sé. Todos necesitamos cosas distintas, pero tenemos que tener conciencia de qué necesito hacer para, ¿no? Entonces, eso es como que parte de lo primero, normalizar explicándoles, regresando a las técnicas, ¿no? Claro. Normalizar explicándoles eso de las emociones y cómo van fluctuando. Y luego depende de las habilidades de la persona. Hay personas que tienen muchas habilidades y que ya llegan a platicarte, nada más estoy pasando por un duelo, me he sentido así, se analizan perfectamente bien, Claro. saben cómo se sienten y demás, y entonces es literal nada más un acompañamiento. Y quieren venir a platicarte y estar en esa etapa que te quieren platicar de todo lo que pasó y que están haciendo todo, pues va a dejarlos que hablen, haciendo de repente intervenciones. Y hay personas que están muy mal. Tengo un paciente que hace un par de años llega conmigo, que tuvo una bronca muy grande con la esposa, se llevó a su niño, lo tenía no desaparecido, ¿verdad? Pero pues se lo llevó. Aislado, y él no tenía cero contacto y no sabía ni dónde estaba el hijo. Entonces llegaba conmigo a las sesiones y no podía ni respirar. O sea, él no podía ni respirar y era un llorar y luego se ponía a soplar y como que su mecanismo de compensación para estabilizarse era soplar. Entonces ya lo enseñé a respirar bien, que soplara bien y que todo. Y ahorita, si yo lo veo o tú platicas con él en la calle, no sopla y ya está bien y puede hablar bien del tema y todo. Entonces,
cuando llegan así, donde están con la emoción súper intensa, pues ya utilizo estrategias más agresivas, no lo siento, no agresivas, pero más, por ejemplo, uso mucha hipnosis, uso muchas técnicas de mindfulness para regular las emociones, mucha respiración, muchas, incluso me gusta mucho usar técnicas de niños, de que a ver, dibújame la emoción, y ya te dibujan ahí cómo lo sienten, y ahora rómpelo, y tíralo a la basura, y haz lo mismo 1000 veces. Ese tipo ya de técnicas donde vas a trabajar directo con la emoción. O visualiza esto que te está y sopla y ve cómo se va alejando. Claro, sí, claro. Y luego ya que están un poquito mejor, silla vacía. Hacemos un ejercicio de silla vacía que es, imagínate a la persona, imagínate que le dices todo lo que le tienes que decir. Claro. Tengo unas pautas que los voy guiando, ¿no? Como yo te quiero decir que, yo te quiero decir que te perdono por, yo te quiero decir que yo te pido perdón por, y yo te quiero decir que en el futuro quiero. Entonces ya ahí los vas guiando. Sí, entonces son técnicas como muy rápidas, que en este proceso pues les ayudan bastante, ¿no? Claro. También hay varias técnicas de autocompasión, les hablo mucho de autocompasión, de qué significa, y les enseño varias técnicas porque cuando te duele mucho, pues no hay mucho que podemos hacer y se nos olvida qué hacer, ¿no? Entonces estas técnicas de autocompasión pues les ayudan bastante. Mira, qué interesante. Oye, es bonito. Ahorita mencionaste del caso de la lluvia que querían detener o... Sí. Controlar. Fíjate, hace como 100 años, empezando a... Cuando empezaba con pacientes, ¿no? Me habla una chava y me dice, oye, fíjate que me dijeron que eres bien buena con la ansiedad. Y yo, pues no soy bien buena, ¿verdad? Pero pues ve. Total, ya la veo, era un miércoles y la chava se casaba el sábado. Okay. Y se casaba aquí en Monterrey en un jardín. Entonces, pues ya sabrán, había pronóstico de lluvia y ella dentro de su ansiedad ya había hecho de todo y lo que la tenía muy ansiosa es que estaba tratando de controlar que no lloviera. Y me dijo, y me decía, y el meteorológico sigue diciendo que va a llover y ya no sé qué hacer. O sea, la chava ya había salido con machetes, ya había enterrado cuchillos, ya había hecho la danza de la lluvia, ya había hecho todo lo que siempre nos han dicho, ¿no? Entonces, y tiene que ver con la negación. Y con la emoción tan intensa que ella no se había dado cuenta que estaba tratando de hacer algo que ella no puede controlar. Claro. Nunca vamos a poder controlar la lluvia. Entonces le empecé a hacer algunas preguntas y luego solita me dice, así como el 20, ¿no? Pues es que no puedo controlar la lluvia. Y yo, pues no. Pero ¿qué hubiera pasado si yo nada más le digo, hijita, no puedes controlar la lluvia? No, ¿verdad? Más intensa esa negación, exacto. Claro. Entonces la fui llevando preguntándole hasta que ella solita dijo, no puedo controlar la lluvia. Entonces, ¿qué sí puedo controlar? Y yo, a ver, tú dime, ¿qué sí puedes controlar? Entonces compró sombrillas y compró chanclas y compró ya varias cosas, rentó toldos. O sea, imagínense, miércoles tratando de controlar la lluvia, boda el sábado y no había contratado toldos. No. Entonces, y pongo este ejemplo muy seguido porque nos pasa muy seguido. Estamos tan embroncados y tan aturdidos con nuestro cerebro que no vemos esa salida, como decías ahorita, no la veo. Y no veo lo que estoy haciendo, que a veces es irracional. Como con una expectativa, ¿no? Aferrado a una expectativa. Claro, y que queremos que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. Y pues no va a salir. Entonces tenemos que reconfigurarnos. Entonces no es que yo sea buena con la ansiedad. No es que te ayuda a ver, ¿no? ¿Qué es lo que estás pensando y buscando? A crear esa conciencia para poder llegar a esa introspección y poder llegar a la solución. Eso es mucho de lo que hacemos, ¿no? Ayudarles a aterrizar. Claro. Moni, ¿en qué momento te das cuenta que dices, sabes qué, ya vi esta estrategia, este enfoque, esta técnica, veo al paciente que no está pues saliendo adelante? ¿En qué momento dices, es momento de buscar un apoyo médico, un apoyo psiquiátrico? Híjole, creo que es un poco complicado, pero yo lo voy midiendo en regulación emocional. Cuando me dicen, ¿sabes qué? No puedo. O cuando, por ejemplo, este chavo que les comentaba que soplaba,
yo ya estaba así al borde de decir psiquiatra o no psiquiatra, pero empezó a reaccionar solo, ¿ok? Yo le decía, vete a hacer ejercicio, y se iba a hacer ejercicio. Oye, tienes que la comida y tienes que, o sea, como que todas esas cuestiones de autocuidado. Lo estaba haciendo. Y sí lo estaba haciendo. Entonces es cuando dije, no necesita tiempo. Claro. Entonces empezó ya a regularse solito y no tuvimos que... Entonces, contestando, es cuando veo que no hay manera de que ese autocuidado se accione, cuando la emoción es tan intensa que no pueden seguir su vida ya mucho tiempo. Claro. Creo que todos hemos pasado por pérdidas y de alguna manera nos sentimos mal o nos sentimos terrible, pero funcionamos, exacto. Entonces les doy chance a que no funcionen un rato, pero ya que veo que no funcionan y que no hay manera y que no se puede, o cuando de plano o sea, no tienen esa red de apoyo, les digo, salte con tus amigos, o sea, ve con alguien, tienes que tener a alguien para platicar de esto y no encuentran con quién, los mando. O de plano cuando ya está en tanta ansiedad que no pueden ni pensar, que no pueden ni comer y que tienen el estómago, ya. En ese momento es cuando decido que ya necesitan un acompañamiento. Entonces ahí es donde ya los refiero. Antes hacemos el intento con tecitos y ya sabes, digo, nosotros... Claro, algo sí, no médico. No estamos nosotros, muy sí. de que, o sea, de que luego con medicamento tratamos. de buscar, exactamente. Tratamos, no podemos nosotros medicar, exacto. pero sí le puedo recomendar que hoy se compre el Relájate, ¿no? Y si no te sirve el Relájate, pues cómprate el té de 12 flores o tómate el té de algo. Creo que hay un té también que te ayuda a generar serotonina, ¿no? Sí, y está también hay otro té que se llama algo del pH, que te neutraliza el pH del cuerpo, y al neutralizarte el pH te ayuda un montón con las emociones también. Ahí sí no me sé el vínculo, pero ayuda. Entonces Sí. eso Es bien importante también. sí. Y también hacer énfasis de que cuando canalizamos con un psiquiatra, es bien importante que continuemos a la par psiquiatra con psicólogo, porque a veces se sienten bien con el medicamento o sea, creen que, o sea, ya se empiezan a sentir mejor y dicen, ya, dejamos la terapia. Sí. Pero ¿qué sucede? Se empiezan a sentir mejor, dejan el medicamento y recaen. ¿Por qué? Porque no están trabajando a profundidad. Claro, entonces cuando yo los recomiendo, yo generalmente los refiero con psiquiatras que conozco. Claro. Con psiquiatras, primero que nada, que sé que también dan terapia, porque hay muchos psiquiatras que ya sabes, nada más 5 minutos y te veo el medicamento y te receto y bueno, va y los despachan. Claro. Entonces los mando con psiquiatras que sí dan terapia y que estoy en comunicación con el psiquiatra. Entonces es un trabajo en conjunto. Lo que sí hago, y también el tema económico luego se atraviesa por ahí, entonces espaciamos las sesiones para que vayas con los dos, Claro. pero seguimos los dos en el camino. O sea, el puro medicamento creo que tiene un 35% de éxito. O sea, si no vas a un acompañamiento terapéutico y nada más te tomas el Ribotril, Es un placebo. no va a pasar nada, vas a dormir, pero pues no va a pasar nada más. Si juntas psicoterapia con medicamento, el éxito, la tasa de éxito es como el 85%. Y luego también pues en psicología positiva se ha investigado todo, que más o menos, digo, ahí la fórmula cambia todo siempre, pero más o menos el 40% de nuestras emociones y de lo que depende de nosotros son las actividades volitivas. Quiere decir que son todas las actividades que dependen de mi voluntad. Entonces, si juntamos todo eso, pues vamos a poder salir adelante mucho más fácil. Sí, muy interesante todo esto que nos dices. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar a este tema tan extenso? Creo que hacer un examen de conciencia, de o sea, un examen de autoconciencia para conocernos mejor. Entre más capacidad tenemos de explicar cuáles son mis cualidades, mis habilidades, mis valores, mis virtudes, toda esta mejor versión mía, tengo más capacidad de activar mi resiliencia porque me conozco y de irme gestionando para salir adelante más fácil. Entonces, si por alguna razón no hemos ido nunca al psicólogo o no sabemos qué hacer o estoy en una situación bien complicada, conócete
y como les digo siempre, cuando no sabes ni qué habilidades tienes, pues métete a Google y ponle habilidades del ser humano y ve toda la lista que te sale y de ahí selecciona cuáles consideras que sí tienes. Y vas armando ahí tu listita y ya con esa listita, pues ya te conoces. ¿Sí? Fíjate que yo a veces les digo, nunca se me había ocurrido eso de habilidades del ser humano, pero yo me acuerdo que yo les decía a algunos pacientes, haz una lista de todos tus logros. También. Desde que naciste, desde que empezaste a caminar, o sea, todos tus logros. Claro. Todo, sí. Fíjate que en terapia breve, y mi base en la psicoterapia es el enfoque breve basado en soluciones. Entonces justo en la primera sesión pregunto habilidades, virtudes, cualidades y demás, y pregunto los logros principales de la vida. Entonces muchas veces llegan los pacientes y me dicen, ay, como que venían con la idea de llegar a llorar, y les cambiamos el panorama. No, y a veces los pacientes te dicen, no, es que yo no tengo nada. No conozco, No lo no sé. identifico. Como Entonces, también las emociones, no claro. saben a veces ni qué Ni sienten. Claro, Claro. ni qué tengo de bueno, ni nada, o vienen con Claro. con la Ay, mente. es que no sé qué siento, pero es como una cucarachita que me camina por aquí. Podría ser angustia. De que bueno, matemos a la cucarachita, ¿no? Vacunémonos. Sí, la verdad es que creo que es muy común y cada vez más común que no nos conocemos. Claro. Entonces tener ese análisis de conocimiento de nosotros mismos nos ayuda bastante, porque en el momento en que algo pasa, algo se atraviesa o algo traigo, ese autoconocimiento es el que me sale. Así es. Moni, te agradecemos bastante que estés aquí con nosotras, que hayas aceptado esta invitación. Este tema realmente, pues todos tenemos duelos, todos, elaborados y no elaborados, todos. Entonces, todo esto que nos has platicado es muy importante para las personas que están pasando por un duelo, sepan, realmente es una pequeña guía sobre hacia dónde ir, qué se puede hacer. ¿Dónde te pueden contactar, Moni? ¿Cuáles son tus redes? Si tienen alguna pregunta, si quieren ir a consulta. Sí, manden preguntas, manden. Mira, la verdad es que soy medio mala con mis redes, pero bueno, es porque ando corriendo. Pero es Moni con Y, Garza M, así estoy en Twitter, así estoy, bueno, X, así estoy en Instagram, así estoy en LinkedIn, así estoy en todos lados. Entonces, pues ahí de repente posteo una que otra cosita, pero bueno, si me contactan, me mandan mensajes y contesto, eventualmente. Te pueden mandar mensajes. Sí, eventualmente sí contesto, y pues bueno, a la orden siempre. A mí me encanta hablar de estos temas, me encanta trabajar con esos temas y pues a la orden para lo que se necesite. Muchas a ustedes gracias, por invitarme. Gracias, muy honrada de que estés aquí con nosotros. Sí, de todas maneras también nos pueden contactar a nosotros por nuestras redes sociales en Desmenuzando el Ser, y si tienen preguntas también podemos contactar a Moni. A mí también me encuentran como Karinely Garza en Instagram y en TikTok. Y a mí como Lick Josel Tobías Handel en Instagram. Y esto fue Desmenuzando el Ser.